Bien, buenas tardes. Entonces, comencemos la clase. Hacemos una pequeña conclusión de circuitos magnéticos, ¿verdad? Cuando hablamos de circuitos magnéticos, estamos hablando de un núcleo construido con un material ferromagnético, ¿verdad? En el cual se enrolla una o varios conductores en diferentes partes del núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Ya a eso le llamamos devanado. Sí, la corriente, sabemos que la corriente produce un flujo magnético que va a ir confinado dentro del núcleo. También cuando hablamos de circuitos magnéticos, hablamos de fuerza magnetomotriz, hablamos de reluctancia y hablamos de permeabilidad. Y el último concepto que aparece cuando hablamos de circuitos magnéticos es inductancia mutua y autoinductancia, ¿verdad? Que eso es lo que corresponde a la clase de hoy, ¿sí? Bien, entonces esta es una imagen que ilustra la relación que existe entre un circuito eléctrico y un circuito magnético. Ven que básicamente es lo mismo, ¿verdad? Si en el circuito del lado izquierdo queremos calcular la corriente y lo comparan con el circuito del lado derecho a la hora de calcular el flujo magnético, ven que es la misma expresión, solo que eh, con diferentes letras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya vimos y ya sabemos que podemos resolver circuitos magnéticos aplicando todos los conceptos que aprendimos de circuitos eléctricos. Bien, aquí existe un ejemplo. Este ejemplo, fíjense que lo desarrollé en la clase anterior, así que pueden revisarlo, ¿verdad? Pueden revisarlo en el canal de YouTube que tenemos y ahí está, por lo menos está descrito cómo solucionarlo, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Traten de realizarlo ustedes, traten de leerlo y traten de hacerlo en su cuaderno, ¿verdad? ¿Sí? Es un ejemplo básico, ¿verdad? Un ejemplo general, ¿verdad? Sí, muy básico, les voy a decir en el sentido de que todas las áreas están dadas, ¿verdad? Sí, y incluso hay un efecto marginal que se refiere a los bordes, en los bordes del entrehierro, se acuerdan que el flujo magnético se pierde, ¿verdad? Una parte del flujo magnético, ¿verdad? Entonces eso se le llama también efecto marginal, ¿verdad? Entonces en este ejemplo no lo considera, ¿verdad? El efecto marginal. Entonces es un ejemplo muy básico. A medida que ustedes desarrollen un problema, se van a dar cuenta que aparece ese efecto, ¿verdad? Bien, entonces hablemos del tema que corresponde a la clase de hoy, que es dispersión de flujo e inductancia, ¿verdad? Vamos a tratar de definir lo que es inductancia, ¿verdad? Pero antes vamos a definir lo que es una dispersión de flujo magnético, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar con la ley de Faraday, que es esa ecuación que ustedes están viendo en pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la ley de Faraday dice, en el lado izquierdo, ¿verdad? Dice que la integral de línea del campo eléctrico por un diferencial de línea, la integral de línea cerrada, ¿verdad? ¿Sí? Del campo eléctrico E por un diferencial de línea, la parte izquierda, es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la integral doble, ¿verdad? Es una integral de área, entonces la integral doble del campo magnético por un diferencial de área, ¿sí? Eso es lo que se conoce como la ley de Faraday, ¿verdad? Ley de inducción de Faraday, ¿verdad? ¿Sí? Porque a la parte izquierda Faraday le llamó voltaje inducido, ¿verdad? A toda esa parte izquierda le llamó voltaje inducido y le asignó la letra E, ¿verdad? ¿Sí? Y la parte derecha, si ustedes ven, la integral de área del campo magnético por un diferencial de área no es más que el flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Y si integramos en toda el área, en toda, sí, la parte de, en toda el área, ¿verdad? Sí, nos vamos a dar cuenta que el flujo es encerrado n veces, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de igual forma, como habíamos demostrado que la corriente cerrada era NI, en este caso el flujo magnético total va a ser igual a N por el flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Y N sale fuera de la derivada
porque es una constante, ¿verdad? Entonces, fíjense que esa ley de Faraday la puedo reescribir como esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Ven que el signo negativo no lo copié para hacer un poco más fácil el análisis, ¿verdad? Recuerden que el signo negativo en un voltaje simplemente se refiere a la polaridad, ¿verdad? Se refiere a que la polaridad es distinta, ¿verdad? Pero de ahí no cambia en nada el valor de ese voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense que es conveniente llamarle, definir flujo disperso con N por el flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Donde N es el número de vueltas, ¿sí? Entonces, la ecuación de arriba, miren, la ecuación, la ley de inducción de Faraday, la puedo reescribir como el voltaje inducido, E es igual a la derivada del flujo disperso con respecto al tiempo, ¿sí? Bien, entonces sabiendo, eh, definiendo el flujo disperso, fíjense que podemos definir el concepto de inductancia y lo representamos con la letra L, ¿verdad? Y la definimos como el flujo disperso sobre la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Más adelante vamos a ver por qué lo definimos así, ¿verdad? Pero por el momento lo vamos simplemente a definir con esa ecuación, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la inductancia L se calcula dividiendo el flujo disperso sobre la corriente que circula por ese devanado, ¿verdad? ¿Sí? Bien, también existe otra ecuación para eh, encontrar la inductancia, ¿verdad? Entonces también existe otra ecuación que es n cuadrado sobre r total, ¿verdad? La reluctancia total. Entonces esa ecuación viene de sustituir, si quieren ustedes háganlo en su cuaderno, les voy a dar unos 2 minutos, para que en el numerador, en vez de colocar flujo disperso, coloquen la definición, ¿verdad? Que sería n por el flujo magnético, ¿verdad? Y una vez que tienen esa expresión, usen estas dos ecuaciones, la ecuación de flujo magnético y la ecuación de fuerza magnetomotriz, esta de acá, y sustituyanla en el numerador, donde aparece el flujo magnético, y sustituyan también la fuerza magnetomotriz y hagan un poco de álgebra, simplifiquen un poco esa ecuación y van a llegar entonces a esta ecuación, ¿verdad? Bien, entonces se los voy a dejar para que lo hagan, les voy a dar 1 minuto para que lo puedan hacer en su cuaderno, ¿verdad? Para que demuestren partiendo de aquí, ¿verdad? Lleguen a esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces espero que hayan llegado a esa demostración y esas dos ecuaciones nos sirven a nosotros para calcular la inductancia, ¿verdad? Bueno, hagamos un ejemplo. Tenemos el siguiente circuito, ¿sí? Ese que aparece en la figura. Miren que es un circuito doble ventana donde aparecen dos entrehierros, ¿verdad? ¿Sí? Y un devanado enrollado en la parte izquierda, ¿verdad? Bien, entonces de ese circuito queremos calcular cuál es la inductancia en el devanado, ¿verdad? Y cuál es la densidad de flujo en el entrehierro 1, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que la densidad de flujo magnético es simplemente el campo magnético, ¿verdad? B. Bien, entonces comencemos calculando la inductancia, ¿verdad? Bueno, antes tendría que haberles preguntado
cuántas reluctancias hay ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién nos puede decir cuántas reluctancias existen en ese circuito magnético y cómo se ve el circuito equivalente, ¿verdad? ¿Cómo es el circuito equivalente? Serían 5 reluctancias. 5. ¿Alguien más que nos diga otro valor o otro número? 4 reluctancias. 4. ¿Alguien más? 5. 2, ingeniero. 2. ¿Alguien más tiene algún valor diferente a los que hayan dicho? Bien, entonces aquí hay algo interesante. Miren que el núcleo es de un material donde la permeabilidad es infinita, ¿verdad? ¿Sí? Eso está descrito ahí en la figura, ¿verdad? Entonces dice que la permeabilidad del núcleo es infinita, ¿verdad? ¿Sí? En otras palabras, el núcleo es perfecto, ¿verdad? Si ustedes quieren calcular la reluctancia de un material donde la permeabilidad es infinita, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que esa reluctancia es cero, ¿verdad? Porque la permeabilidad está en el denominador, ¿verdad? Y algo sobre infinito nos da cero, ¿verdad? Así que el núcleo no presenta ninguna reluctancia, ¿verdad? ¿Sí? En pocas palabras, el núcleo no presenta ninguna reluctancia. Entonces, ahí solo existen dos reluctancias, que son las dos reluctancias del entrehierro, ¿verdad? ¿Sí? Del entrehierro 1 y del entrehierro 2. Y esas reluctancias están en paralelo, ¿verdad? ¿Sí? Porque sus terminales están conectadas entre esos dos, las dos terminales de la reluctancia están conectadas entre sí, ¿verdad? ¿Sí? Entre los dos dispositivos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces miren, este sería el circuito equivalente, ¿verdad? Dos reluctancias nada más, R1 y R2, que corresponden a las reluctancias de los entrehierros. Bien, entonces esas reluctancias, fíjense que si deseamos calcular un valor, para esas reluctancias van a estar dados por esas expresiones, ¿verdad? ¿Sí? Si G1 se refiere a la longitud del entrehierro 1, ¿verdad? Y G2 se refiere a la longitud del entrehierro 2, ¿verdad? Y vean que las áreas son diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos A1 y A2, ¿verdad? Entonces, porque las dos áreas son diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Y la permeabilidad que utilizamos es la del aire. Entonces, esas expresiones nos determinan a nosotros los valores que tendrían esas reluctancias. Bien, el inciso A deseamos calcular la inductancia en el devanado, ¿verdad? Entonces, para calcular esa inductancia en el devanado podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? Cualquiera de las dos, ¿verdad? La que está arriba o la que está debajo, ¿verdad? En la que está debajo, miren esa reluctancia total, no sé si recuerdan, si hicieron la demostración se van a dar cuenta de que viene de esta ecuación, ¿verdad? Y esa reluctancia total es la reluctancia, de hecho, vista desde el devanado, ¿verdad? ¿Sí? Esa reluctancia total lo que se refiere es la reluctancia vista desde el devanado, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, si deseamos utilizar esta de abajo, hay que recordar que esa reluctancia total es la reluctancia vista desde este devanado, ¿verdad? En circuitos ustedes le llamaban reluctancia de Thevenin, ¿verdad? O resistencia de Thevenin, ¿verdad? Cuando deseaban calcular una resistencia vista desde un punto del circuito, ¿verdad? Bien, creo que el ejemplo está resuelto en esta presentación utilizando esta ecuación de arriba, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece si utilizamos esta ecuación de abajo y tenemos que llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Entonces, hagámoslo utilizando la segunda ecuación
Y de ahí ustedes comparan con el procedimiento utilizando la primera ecuación, ¿verdad? Al final es la misma respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Es exactamente la misma respuesta. Bien, vamos a una página en blanco, entonces, si quieren. Bueno, la ecuación dice que la inductancia del devanado va a ser igual a n cuadrado sobre la reluctancia total, ¿verdad? ¿Dónde es la reluctancia vista desde ese devanado, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Si quieren voy a volver a dibujar el circuito. O no es necesario, ¿verdad? Yo creo que no es necesario dibujar el circuito. Volvamos aquí a la presentación. Y si ustedes quieren, entonces la reluctancia equivalente vista desde el devanado, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente lo que ven ustedes ahí es la reluctancia R1 en paralelo con R2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, decimos que esa reluctancia total va a ser igual a R1 en paralelo con R2, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, por teoría de circuitos, ustedes saben que ese paralelo rápidamente se puede calcular con esta expresión, ¿verdad? R1 por R2 entre R1 más R2, ¿verdad? Acuérdense de circuitos eléctricos, ¿verdad? Eso yo creo que ustedes hasta se cansaron de calcular ese equivalente en paralelo, ¿verdad? Entonces al final directamente se puede calcular con esa expresión que fue la que anoté ahí, ¿verdad? Si no recuerdan, traten de demostrarla o revisen sus cuadernos de circuito. Bien, pero sabemos, fíjense que sabemos que R1, bueno, si sustituimos eso, si quieren sustituyamos en la ecuación de arriba, entonces L, que es la inductancia, nos va a quedar como N cuadrado sobre R1 por R2 y eso sobre R1 más R2. Entonces tratemos de simplificar para encontrar una expresión más clara, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería N cuadrado por R1 más R2 y eso sobre R1 por R2, ¿sí? Sí, entonces esa puede ser la solución. Fíjense que esa es, puede ser la solución de la inductancia, el valor de inductancia que obtendríamos, ¿sí? En el devanado. Ahora, sucede que a veces los problemas nos dicen, nos piden, ¿verdad? Que expresemos la solución, la respuesta, en función de los parámetros, en función de las dimensiones del núcleo, ¿verdad? De los parámetros con los que están construido el núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos sustituir, en vez de colocar R1 y R2, necesitamos sustituirlos por sus expresiones respectivas, ¿verdad? Recordemos que R1 era G1 sobre mu sub 0 por A1, ¿verdad? Y R2 era G2 sobre mu sub 0 por A2. Entonces, a medida que ustedes desarrollen problemas, se van a dar cuenta de que muchos de ellos les piden a ustedes que dejen la solución en función de las dimensiones del núcleo, ¿verdad? Y estas son las dimensiones del núcleo, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Y aparece las longitudes y aparece el área, ¿verdad? Entonces necesitamos sustituir estas ecuaciones en la expresión que encontramos anterior de inductancia, ¿verdad? Bien, entonces si hacemos eso, tendríamos n cuadrado por, voy a sustituir R1, sería G1 sobre mu sub 0 por A1 más G2 sobre mu sub 0 por A2 y todo eso sobre G1 sobre mu sub 0 por A1 por G2 sobre mu sub 0 por A2, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces esa es la expresión. Tratemos de simplificar, ¿verdad? Tratemos de hacer un poco de álgebra y de simplificar esa expresión, ¿verdad? Entonces,
Voy a sacar factor común en el numerador, ¿verdad? Y queda 1 sobre mu por n cuadrado por G1 sobre A1 más G2 sobre A2, ¿verdad? Saqué factor común 1 sobre mu, ¿verdad? ¿Sí? Si cometo algún error, me pueden corregir, ¿verdad? Bien, y el denominador también voy a sacar factor común, que sería 1 sobre mu al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? De G1 por G2 sobre A1 por A2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces puedo cancelar este acá con uno de estos y simplificando esa expresión, veo que mu pasa ahora al numerador en el cuadrado por, bueno, voy a tratar de simplificar, entonces voy a tratar de hacer esta suma, ¿verdad? Porque quiero simplificar más esa expresión, ¿verdad? Entonces hagamos esa suma, saco un máximo común divisor, A1 por A2 sobre, y entonces quedaría G1 por A2 más G2 por A1, ¿verdad? ¿Sí? Y abajo nos quedaría, en el denominador, nos quedaría G1 por G2 sobre A1 por A2, ¿verdad? Y ahí ven ustedes que puedo cancelar, ¿verdad? Puedo cancelar este término con este término, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces si reescribo de nuevo esa ecuación, entonces sería mu sub 0 por n cuadrado por, ¿sí? Bueno, sobre G1 por G2, ¿sí? Por A1, oh, perdón, por G1 por A2 más G2 por A1, ¿verdad? ¿Sí? Sí, creo que hasta el momento está de forma correcta, ¿verdad? Bien, ahí creo que todavía podemos hacer algo más. Este término, miren que está dividiendo, lo voy a dividir entre cada uno de los componentes que están en paréntesis, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a dividir cada término que está en el paréntesis entre ese denominador, porque así podemos simplificar más esa expresión, ¿verdad? Entonces quedaría mu sub 0 n cuadrado por A2 sobre G2 más A1 sobre G1, ¿verdad? ¿Sí? Sí, y esa entonces sería, esa es la expresión más simple, ¿verdad? No puedo simplificar más esa expresión. Entonces, esa sería la solución, ¿verdad? Esa sería entonces la inductancia del devanado, ¿verdad? En función de las dimensiones del núcleo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este procedimiento que acabo de realizar. Todo claro, ingeniero. Bien, entonces veamos esa solución, comparémosla con la que está en la presentación. Y si ven ustedes, es exactamente la misma, ¿verdad? Tal vez los términos entre paréntesis están, tenemos uno primero nosotros y después el otro, ¿verdad? Pero ahí es la misma expresión, ¿verdad? La misma expresión que acabamos de encontrar aquí, ¿verdad? ¿Sí? Solo los términos entre paréntesis están, está primero A2 sobre G2 y después A1 sobre G1, ¿verdad? Pero es igual, ¿verdad? Ustedes bien saben que es lo mismo. Bien, entonces si quieren ver utilizando esta ecuación, miren, entonces
llegan exactamente a la misma respuesta, ¿verdad? Y si quieren ver cómo obtener eso, entonces sigan este mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Al final lo que quería demostrar es que es la misma respuesta y que pueden utilizar cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar inductancia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces les recomendaría seguir esta solución, tal vez copiarla en su cuaderno para entenderla mejor y ver que es exactamente igual a la misma solución que nosotros obtuvimos, ¿verdad? Bien, hagamos el inciso B, entonces, que es calcular la densidad de flujo en el entrehierro, ¿verdad? ¿Sí? Miren, necesitamos entonces la densidad, o sea, el campo magnético B en el entrehierro 1, ¿verdad? ¿Sí? En esa reluctancia ahí, ¿verdad? Recuerden que el campo magnético, si yo conozco el flujo magnético, yo puedo calcular el campo magnético, ¿verdad? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular ese flujo magnético 1, ¿verdad? ¿Sí? Que pasa por la reluctancia R1. Bien, ¿quién nos podría decir cómo calcular ese flujo magnético? Para calcular el flujo total se tendría que sacar la reluctancia total haciendo ahí unas reluctancias en Ujú. paralelo y luego tirar una malla. Sí, lo que pasa es que no necesariamente necesito el flujo total, ¿verdad? Que es este de acá, sino que solo necesito calcular el flujo 1, ¿verdad? El flujo que pasa por el entrehierro, ¿verdad? Sí, solo necesito ese flujo porque con ese flujo yo podría calcular el campo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, podríamos calcular, sí, el flujo total, pero no es la forma más fácil de hacerlo, ¿verdad? Ni la más rápida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál sería la forma más rápida que podríamos hacer para calcular ese flujo 1? Ingeniero, ¿Sí? si hacemos la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia 1, Sí, me parece correcto, ¿verdad? Miren, recuerden que esta fuente es una fuente de fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Y como estos elementos están en paralelo, ¿verdad? Obviamente, así como en circuitos, decíamos que si aquí hay un voltaje, ¿verdad? Ese voltaje es el mismo que aparece en la resistencia R1 y es el mismo que aparece en R2, ¿verdad? Porque están conectados en paralelo, ¿verdad? Entonces comparten, no comparten, sino que tienen el mismo voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa fuerza magnetomotriz N por I es el valor que aparece aquí, ¿verdad? Y si yo divido esa fuerza magnetomotriz entre R1, yo voy a obtener el flujo 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Exactamente así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces está de hecho de forma correcta. Entonces, miren, eso es la solución aquí, ¿verdad? Bien, de nuevo, si queremos dejarlo en función de las dimensiones del núcleo, habría que sustituir R1 y hacer un poco de álgebra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso hagan ustedes en su cuaderno y corroboren que llegan a este mismo valor, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente es hacer un poco ordenar y simplificar si se puede. Creo que ahí no se puede, simplemente es ordenar esa expresión, ¿verdad? Y van a llegar a este valor. Bien, teniendo el flujo magnético, acuérdense que el flujo se define como B por A, ¿verdad? Recuerden que el flujo magnético es la integral de área del campo magnético por un diferencial de área, ¿verdad? Pero el campo magnético es constante en toda la región de integración porque es una propiedad de los materiales ferromagnéticos, ¿verdad? Entonces aquí en máquinas eléctricas siempre va a ser así, ¿verdad?
campo magnético es constante, entonces el flujo simplemente es igual a B por A, ¿verdad? ¿Sí? Y si despejamos para B, entonces sería el flujo 1 sobre el área 1, ¿verdad? Y de nuevo, si queremos dejarlo en función de las dimensiones, entonces sustituimos esas expresiones y simplificamos un poco y van a llegar a este valor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hagan ustedes en su cuaderno, hagan ustedes y demuestren que esos son los valores para el campo magnético y este para el flujo magnético en el entrehierro 1, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este ejemplo. Ingeniero, ¿Sí? en el caso que la permeabilidad del circuito no hubiese sido infinita, ¿cuántas reductancias tendríamos? Bueno, tendríamos que ver, ¿verdad? Tendríamos que ver las longitudes, pero aquí hay dos áreas diferentes, ¿verdad? Entonces aquí habría una, ¿verdad? Aquí es otra área, habría dos, ¿verdad? ¿Sí? Que estarían en serie, esas reluctancias estarían en serie con sus respectivos entrehierros, ¿verdad? Y todo eso estaría en paralelo entre sí, ¿verdad? ¿Sí? No sé si me logran seguir, pero ahí habrían dos y de ahí estarían la demás, ¿verdad? Esta es la parte de izquierda, ¿verdad? Esta parte izquierda donde está enrollado el devanado, entonces ahí sería otra reluctancia y habría que ver cómo representamos estas regiones que están entre las dos áreas, ¿verdad? Entre las dos ventanas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues habría que ver el ejemplo, ¿verdad? Para ver qué dimensiones tenemos y qué análisis tenemos, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay dos áreas que hace que esos dos entrehierros estén en paralelo y ahí habrían reluctancias diferentes, ¿verdad? Entonces me parece a mí que habría las dos de los entrehierros, de ahí una del área 2, del núcleo del área 2, 3 y del área 1, 4 y la región, la que está aquí, 5 diría yo, ¿verdad? Puede ser que 5, ¿verdad? Pero habría que ver el problema, ¿verdad? Habría que ver el enunciado del problema y las dimensiones que tenemos del núcleo, ¿verdad? Bien, de nuevo, entonces les sugiero, hagan problemas suficientes ahí en Stephen y en Figueroa y en Fraile Mora hay suficientes problemas para que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Y tienen una variedad suficiente para que se puedan preparar para el examen. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta o duda con respecto a este ejemplo. Bien, si no, entonces les va a quedar como tarea para la siguiente asignación, la asignación número 2, van a ser todas las tareas que encontremos en esta presentación, ¿verdad? Esta es una y al final de esta presentación hay otra, ¿verdad? Entonces esas dos las van a presentar dentro de una semana, ¿verdad? Van a ser para la siguiente semana. Ahí les voy a subir el espacio en el campus virtual para que después ustedes las puedan subir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esta tarea básicamente es encontrar la inductancia de ese circuito magnético, ¿verdad? Muy similar al que habíamos hecho, eh, solo que ahora la permeabilidad no es infinita. De hecho, ahí nos dan un valor, ¿verdad? De permeabilidad y existe un entrehierro nada más. Entonces, esta tarea la van a realizar y la van a presentar dentro de una semana. Bien. Bueno, el siguiente tema vamos a hablar de autoinductancia e inductancia mutua, ¿verdad? Entonces, pero antes de hablar de ese tema, vamos a tomar unos 10 minutos de receso, ¿verdad? Para que podamos
levantarnos, podamos tomar agua, podamos hacer algo que les haya quedado pendiente en este tiempo, ¿sí? Entonces vamos a tomar 10 minutos de descanso. Voy a volver a activar mi micrófono dentro de 10 minutos. Son son las 1:50, entonces a las 2 voy a volver a activar mi micrófono y vamos a comenzar con este tema, ¿verdad?
Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar entonces de inductancia e inductancia mutua, ¿verdad? Bien, si se fijan, todos los problemas que hemos hecho hasta el momento simplemente tienen un solo devanado, ¿verdad? Aunque en un principio dijimos que un circuito magnético puede tener uno o varios devanados, ¿verdad? Entonces vamos a analizar el caso ahora en el que existan dos devanados, ¿verdad? Que en dos de los extremos de ese núcleo ventana, ¿verdad? Que tienen un entrehierro, ¿sí? En los dos extremos se enrollen un conductor eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? Y circule corriente por ellos, ¿verdad? ¿Sí? I1 e I2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cada uno de esos devanados tiene un número de vueltas que le vamos a llamar N1 y al otro N2, ¿verdad? ¿Sí? Ven que cada uno va a producir un flujo magnético que va a ir confinado dentro del núcleo, ¿verdad? Entonces, el flujo producido por esa corriente I1 va hacia arriba, ¿verdad? Si ustedes hacen la regla de la mano derecha, se van a dar cuenta que el pulgar apunta hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ese flujo sale de ese devanado y va hacia arriba, ¿verdad? Y del devanado 2, miren, la corriente I2 produce un flujo magnético también que en este caso va hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes se enrollan siguiendo la línea, la dirección de la corriente con todos sus dedos y ven hacia dónde apunta el pulgar, se van a dar cuenta que apunta hacia abajo, ¿verdad? Entonces, cada devanado produce un flujo magnético y el flujo magnético total que va sobre, que está transportándose en el núcleo, es la suma de los dos, ¿verdad? Bien, lo podemos ver también con la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? También podemos ver hacer ese análisis con respecto a la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Y se pueden dar cuenta de que este devanado tiene una fuerza magnetomotriz y este otro devanado también tiene una fuerza magnetomotriz. Entonces, al final, podemos decir que existe una fuerza magnetomotriz total que va a ser igual a la suma de los dos, ¿verdad? ¿Sí? A la suma de los dos, cada una de las fuerzas magnetomotrices de cada uno de los devanados. Bien, entonces analicemos ese circuito, consideremos el caso más fácil, ¿verdad? Para analizar este circuito, consideremos el caso más fácil que supongamos que el núcleo es perfecto, ¿verdad? O sea que la permeabilidad del núcleo es infinita, ¿verdad? ¿Sí? Si eso ocurre, ahí solo vamos a tener una sola reluctancia, ¿verdad? Que sería la reluctancia del entrehierro, ¿verdad? Bien, entonces, si yo les pregunto cuál es el flujo magnético de ese circuito, podemos ver si quieren, bueno, pueden representar ese circuito como un circuito equivalente, ¿verdad? Si quieren, hagámoslo. Tal vez para que lo entiendan mejor, ¿verdad? Sí. Vamos a una página en blanco. Entonces, el circuito equivalente vendría a ser la primera fuerza magnetomotriz, ¿verdad? ¿Sí? Después vendría la reluctancia del entrehierro, ¿verdad? Que le vamos a llamar RG. Y después vendría la segunda fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Producida por el segundo devanado, ¿verdad? Entonces, si hicieron la regla de la mano derecha, se van a dar cuenta de que bien, se van a dar cuenta de que la polaridad de
de la fuerza magnetomotriz del devanado 2 es esa que dibujé ahí, ¿verdad? ¿Sí? Es esta de acá, ¿verdad? Positivo abajo y negativo arriba, ¿verdad? Y el flujo sale en esta dirección, ¿verdad? ¿Sí? Mientras que es el mismo flujo, ¿verdad? Ven que es el mismo circuito y es el mismo flujo, ¿verdad? Bien, entonces como ustedes ven, esta es la fuerza magnetomotriz 1 y del otro lado tenemos la fuerza magnetomotriz 2, ¿verdad? Entonces, si hacemos una malla ahí rápidamente, ¿verdad? ¿Sí? Se van a dar cuenta ustedes que la fuerza magnetomotriz 1 menos la fuerza magnetomotriz 2 más la reluctancia del entrehierro por el flujo magnético va a ser igual a 0, ¿verdad? Esto por la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? ¿Sí? En ese circuito, ¿verdad? Entonces, si despejamos, vamos a encontrar que el flujo magnético es igual a la suma de las dos fuerzas magnetomotrices sobre la reluctancia del entrehierro, ¿verdad? Bien, si sustituimos para cada uno, las expresiones para cada uno de esos conceptos que tenemos ahí, entonces sería N1 por I1 más N2 por I2 y todo eso sobre bueno, G se le llama, ¿verdad? G a la longitud del entrehierro sobre mu sub 0 por el área del entrehierro, ¿verdad? Le podríamos decir a G, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ordenamos un poco esa expresión, si la reescribimos sería mu sub 0 por AG, o por A simplemente lo voy a dejar sobre G por N1 por I1 más N2 por I2. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la nueva expresión de flujo magnético, ¿verdad? Sería el flujo magnético que está confinado dentro de ese núcleo, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, el flujo magnético de ese circuito que tenemos ahí, ¿verdad? Miren, esa es la misma expresión a la que llegamos aquí, ¿verdad? Bien, entonces ahora, ¿qué les parece si calculamos flujo disperso, ¿verdad? ¿Sí? Flujo disperso del devanado 1, ¿verdad? ¿Cómo? Miren que quiero que vean que como tenemos dos devanados, van a existir dos flujos dispersos, ¿verdad? Un flujo disperso en el devanado 1 y otro flujo disperso en el devanado 2, ¿verdad? Entonces, como hay dos devanados, van a existir dos flujos dispersos, los cuales son diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, comencemos calculando el flujo disperso del devanado 1. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Bien, entonces comencemos calculando el flujo disperso del devanado 1, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer utilizando la ecuación de flujo disperso, ¿verdad? Entonces, que es igual a N por el flujo magnético, ¿verdad? Entonces, multiplicamos N1 por la expresión de flujo que encontramos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso nos va a quedar, si seguimos la presentación, miren, vamos a multiplicar N1, como queremos el flujo disperso 1, vamos a multiplicar N1 por el flujo que pasa por esa bobina, ¿verdad? Por ese devanado, ¿verdad? Entonces sería N1 por este flujo, esta expresión de flujo que acabamos de encontrar, ¿sí? Entonces si hacemos eso, ¿no? Y ordenamos, ¿sí? Si hacemos eso y ordenamos un poco, esa expresión nos va a quedar esto de acá, ¿verdad? ¿Sí? Sí, nos va a quedar esa siguiente expresión, ¿verdad? Bien, entonces ahí, fíjense que ahí ya está definido lo que es autoinductancia y se define lo que es inductancia mutua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces llamamos autoinductancia al todo el término que está multiplicando a I1, ¿verdad? ¿Sí?
y llamamos inductancia mutua a todo el término que está multiplicando I2, ¿verdad? ¿Sí? Por tanto, esa expresión de arriba yo la puedo escribir como L11 por I1 más L12 por I2, ¿verdad? Donde L11 se refiere a la inductancia, fíjense que en palabras así se lee, ¿verdad? Es la inductancia generada por el devanado 1 sobre el devanado 1, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, autoinductancia, ¿verdad? ¿Sí? Y la L12 se refiere, en palabras, se dice, es la inductancia generada por el devanado 2 sobre el devanado 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de nuevo, en pocas palabras, sería la inductancia mutua, ¿verdad? Más adelante vamos a ver por qué le decimos mutua, ¿verdad? Bien, entonces, ahí está la definición de autoinductancia y ahí está la definición de inductancia mutua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el término que multiplica a I1 se define como autoinductancia y el término que multiplica a I2 se define como inductancia mutua. Esto para el devanado 1, ¿verdad? ¿Sí? Esto para el devanado 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué decimos entonces que es autoinductancia e inductancia mutua? Se refiere a que si ustedes ven la expresión, veamos la expresión, y si ustedes ven, si el devanado 1, ¿sí? Tiene una corriente que fluye por él que se llama I1, ¿verdad? Y esa corriente I1 es la que multiplica a ese término que está encerrado en ese cuadro morado, ¿sí? Si ustedes ven, si I1 vale 0, esa inductancia no existe, ¿verdad? Se hace 0, ¿verdad? ¿Sí? Si I1 vale 0, miren, todo ese término se hace 0, ¿verdad? Y de igual forma, si ustedes ven, I2 es la corriente que fluye por el devanado 2, ¿verdad? Entonces, si I2 vale 0, ustedes ven que todo el término se hace 0, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que L11 es la autoinductancia porque es una inductancia que depende de la misma corriente, es un término, ¿verdad? Que depende de la misma corriente que circula por el devanado 1, ¿verdad? Y a la otra le llamamos inductancia mutua porque depende de la corriente que circula por el otro devanado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, tal vez el nombre inductancia mutua lo van a entender mejor cuando calculemos el flujo disperso en el devanado 2, ¿verdad? Esto simplemente es el flujo disperso en el devanado 1. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a estas definiciones o a este análisis que estamos haciendo. Bien, entonces hagamos el mismo análisis para el devanado 2, ¿verdad? Si queremos hacer el mismo análisis en el devanado 2, entonces yo voy a calcular el flujo disperso en el devanado 2, ¿verdad? Recuerden que el devanado 2 también tiene su flujo disperso, ¿verdad? Entonces, ese flujo disperso sería N2 por el flujo magnético, ¿verdad? Que circula o que pasa por ese devanado, ¿verdad? Entonces, ese flujo magnético ya habíamos encontrado esta expresión. Y entonces, si multiplico N2 y ordeno un poco, esa expresión nos quedaría así como lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, entonces el término que multiplica, en este caso a I1, a ese término le voy a llamar inductancia mutua y el término que multiplica a I2 le voy a llamar autoinductancia, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que por el devanado 2 lo que circula es la corriente I2, ¿verdad? O sea que el término que multiplica I2 es la autoinductancia, ¿verdad? ¿Sí? Y el término que multiplica a I1 es la inductancia mutua. Y lo puedo representar en símbolos
como L21 y L22. Entonces, L22 se leería en palabras como la inductancia generada por el devanado 2 sobre el devanado 2. ¿Verdad? Y L21 sería en palabras la inductancia generada por el devanado 1 sobre el devanado 2. ¿Sí? Si quieren, veámoslo aquí en esta imagen. Entonces, L22 sería la inductancia generada por el devanado 2 sobre sí mismo, ¿verdad? ¿Sí? Y L12 o L21, ¿verdad? Sería en este caso, sería la inductancia generada por el devanado 1 sobre el devanado 2, ¿verdad? ¿Sí? Y esa inductancia L21 es la misma que L12, ¿verdad? ¿Sí? Esa expresión, miren esa expresión que multiplica I1, es exactamente igual a la expresión que multiplica I2 en el flujo disperso 1, ¿verdad? ¿Sí? Ven que es la misma expresión, ¿verdad? Sí, ven que en el flujo disperso el término que multiplica I2 es exactamente igual al término que multiplica I1 en el flujo disperso del devanado 2. Entonces, por eso es que se le da el nombre de mutua, ¿verdad? Porque es exactamente la misma inductancia, ¿verdad? ¿Sí? La inductancia que genera el devanado 2 sobre el devanado 1 es igual a la inductancia generada del devanado 1 sobre el devanado 2. Entonces, por eso se le da el valor de inductancia mutua. Ahora, L22 no es lo mismo que L11, ¿verdad? Eso ténganlo claro también, ¿verdad? Entonces, la autoinductancia del devanado 2 no es igual a la autoinductancia del devanado 1. Entonces, vean la expresión aquí, no es igual a la autoinductancia aquí, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, por eso los nombres de inductancia, autoinductancia e inductancia mutua, ¿verdad? Es de forma, sí, en pocas palabras, así se le llama, ¿verdad? Pero ya vimos de dónde salen esos nombres y ya vimos cómo se podrían leer esas inductancias de forma completa, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tiene alguna pregunta con respecto a este análisis o a estas definiciones que acabamos de hacer de autoinductancia e inductancia mutua. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta antes de continuar. Todo bien, ingeniero. Bien, entonces fíjense que el término ¿se acuerdan que en un principio, por eso es que definimos inductancia en la parte primera de esta clase, ¿verdad? Como el flujo disperso sobre I, ¿verdad? Sobre la corriente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Por eso es que definimos inductancia, porque ese término de inductancia viene de estos conceptos que ahora definimos como autoinductancia e inductancia mutua, ¿verdad? ¿Sí? Esto es lo que realmente nos interesa, ¿verdad? ¿Sí? Previamente habíamos hablado de inductancia nada más, solo para poder definir estos conceptos. Igual ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Si ustedes dividen el flujo disperso sobre I1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces simplemente les va a quedar ese cuadro de color naranja, ¿verdad? Y omiten, si omiten I2, ¿verdad? Obviamente si omiten este término, se multiplica I2, solo les va a quedar la autoinductancia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta solo es tratando de encontrar una relación con respecto al concepto que definimos en la primera parte, que era inductancia nada más. Ahora, en los circuitos magnéticos, lo más común es hablar de autoinductancia e inductancia mutua, porque los circuitos magnéticos tienen más de un devanado, ¿verdad? ¿Sí?
cuando existe más de un devanado, aparecen estos conceptos, ¿verdad? Y es necesario calcularlo, ¿verdad? O es necesario saber cómo calcularlo. Bien, ¿qué les parece para terminar? Veamos un problema de examen, ¿verdad? ¿Sí? Al final de esta presentación está un problema de examen, ¿verdad? Bien, miren este problema, no recuerdo en qué examen, hace unos periodos apareció, ¿verdad? Entonces, tiene un porcentaje de 40 puntos, ¿verdad? Entonces, les puedo adelantar que ya vimos contenido suficiente para evaluar 40% del examen, ¿verdad? Al menos 40, sí, 40 o más o menos, ¿verdad? Sí. Sí, lo que les quiero decir entonces es que ya vimos contenido suficiente para evaluar alrededor de 40 puntos del examen. Y esta es la figura que aparece ahí, ¿verdad? Sí, entonces, esto realmente en este ejercicio se evalúan todos los conceptos que hemos discutido, ¿verdad? Sí. Bien, si quieren, si quieren leamos un poco los incisos. El inciso A dice, encuentre el flujo magnético en los dos entrehierros que aparecen en la figura A, ¿verdad? Este valor debe estar expresado en función de las corrientes de entrada y dimensiones del núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta es la figura A. Entonces, existen dos devanados, miren, una figura que tiene dos devanados, tiene dos entrehierros y es un núcleo doble ventana, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que me gusta resaltar estos problemas porque siempre hay uno que otro estudiante, ¿verdad? Que dice que los exámenes no evalúan nada de lo que vemos en clase, ¿verdad? ¿Sí? Siempre aparece uno que otro, ¿verdad? Que dice eso, ¿verdad? Entonces, eso pueden ver que no es cierto, ¿verdad? Es una mentira, ¿verdad? Porque si ustedes ven este circuito, sí, no lo hemos resuelto en clase, ¿verdad? Pero todos los conceptos que están involucrados en la solución de este problema, lo hemos visto en clase, ¿verdad? ¿Sí? Y si quieren se los puedo recordar, ¿verdad? Miren, aquí hay dos devanados. Aquí, el problema que acabamos de resolver, existe un problema con dos devanados, ¿sí? Existen dos entrehierros. Entonces, en esta misma clase, en la primera parte, resolvimos un problema con dos entrehierros, ¿verdad? ¿Sí? Se pide el flujo magnético. Miren, aquí calculamos flujo magnético. En todas las clases anteriores calculamos flujo magnético. En esta segunda parte calculamos también flujo magnético. Así que desde el primer día de clase hemos estado calculando flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que pide el primer inciso A, ¿verdad? ¿Sí? Y lo dice en función de las dimensiones del núcleo, ¿verdad? Y eso lo hicimos también en el problema anterior, ¿verdad? En los dos problemas que hemos resuelto hoy, lo hicimos, ¿verdad? Ahí está el flujo magnético en función de las dimensiones del núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí también encontramos flujo magnético en función de las dimensiones del núcleo, ¿verdad? Bien, entonces inciso A lo hemos discutido en clase, ¿verdad? Ampliamente discutido en clase, no para este problema, porque obviamente el problema que ustedes ven en examen es un problema que no hemos resuelto en clase, ¿verdad? Porque no tiene sentido que yo lo resuelva en clase y después ustedes lo puedan copiar, ¿verdad? Esa es la cuestión, ¿verdad? Que si estuviéramos en clases presenciales no había ningún problema, ¿verdad? Pero en clases virtuales, en un examen virtual, no se puede hacer porque ustedes tienen la presentación y simplemente lo pueden copiar y eso no tiene ningún sentido. Bien, entonces inciso A lo hemos discutido. De ahí dice calcule la autoinductancia de cada uno de los devanados. Entonces hay dos devanados, entonces cada uno tiene una autoinductancia, ¿verdad? ¿Sí? Y si no recuerdan ese tópico, es el que aparece aquí, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que acabamos de ver en esta segunda parte de la clase, ¿verdad? Cómo calcular esa autoinductancia, ¿verdad? ¿Sí? Que en palabras, de nuevo, les he dicho que es la inductancia generada por el devanado 1 sobre el devanado 1, ¿verdad? O sea, sobre sí mismo. Entonces, para no decir todo eso, ¿verdad? Entonces simplemente decimos autoinductancia.
Sí, entonces ese es el inciso P, ¿verdad? Bien, esto se los dejo como ejemplo para que puedan ver cómo son los problemas de examen, ¿verdad? Este es un problema muy interesante y es un problema que apareció en un examen anterior, ¿verdad? Entonces, eso para que vean cómo son los problemas de examen, ¿verdad? Tal vez para hacer este problema ustedes tienen que hacer unos 5 ejemplos o 5 problemas antes, ¿verdad? Para llegar a resolver este, ¿verdad? Para poder afianzar bien los conceptos y después resolver este de acá, ¿sí? ¿Sí? De nuevo, hoy no tienen que poder hacer este problema, ¿verdad? Hoy no es necesario, pero el día del examen sí tienen que tener las habilidades para poder resolver un problema similar a ese. Bien, los incisos C y D, fíjense que son los mismos. Es el mismo inciso A y B, solo que para la figura 2, que es igual a la figura 1, ¿verdad? La figura A, solo que se añade un tercer devanador. ¿Sí? Entonces, eso les va a quedar de tarea a ustedes, ¿verdad? Hacer el inciso C y D, que corresponde a esta figura de aquí, ¿verdad? Entonces, anótenlos a su tarea y eso lo van a subir al campo virtual la próxima semana, ¿verdad? El inciso A y B está resuelto aquí en la presentación, ¿verdad? E incluso está el video en el campus, en el canal de YouTube, ¿verdad? En el campus virtual pueden acceder al canal de YouTube y ahí van a poder ver el video que da solución a los incisos A y B de ese problema de examen, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces les recomiendo que vean primero el video de solución de este examen, búsquenlo ahí en el canal de YouTube, búsquenlo y después hagan la tarea que serían los incisos C y D, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, eso me gusta mencionarlo, ¿verdad? Para hacerles ver que realmente lo que evaluamos en examen son los conceptos que hemos aprendido aquí y que hemos discutido aquí en la clase, ¿verdad? Sí. Bien, si no hay preguntas, fíjense que terminamos el tema de circuitos magnéticos, ¿verdad? De hecho, en la vida real, nadie les va a preguntar por circuitos magnéticos, ¿verdad? Sí. Nadie les va a decir, este es un circuito magnético, necesito resolver este circuito magnético, o alguien les va a traer un problema de circuito magnético, ¿verdad? Eso es cierto, ¿verdad? Pero también es cierto que el transformador, que es el tópico principal de esta unidad, ¿verdad? Se define en base a todos los conceptos que hemos visto de circuitos magnéticos. De hecho, el transformador es un circuito magnético, ¿verdad? Solo que no se le llama circuito magnético porque mejor se le da el nombre de la función que desempeña, ¿verdad? ¿Sí? Es una máquina eléctrica que desempeña una función y ¿para qué le voy a llamar circuito magnético si es mejor llamarlo por el nombre de la función que desempeña, ¿verdad? Entonces, por eso le llamamos transformador, ¿verdad? Pero el transformador es exactamente un circuito magnético, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿verdad? ¿Sí? Con eso vamos a comenzar la próxima clase definiendo lo que es un transformador, ¿verdad? Y obviamente, transformadores es el día a día del trabajo de un ingeniero electricista, ¿verdad? ¿Sí? Y me imagino que todos ustedes han visto un transformador, ¿verdad? Y si no han visto ningún transformador, pues solo cuando caminen en su colonia levanten la cabeza, ¿verdad? Y vean hacia arriba, ¿verdad? Vean hacia los postes. Y ahí estoy seguro que van a encontrar un transformador. ¿Sí? Bien, bueno, no sé si hay preguntas, dudas, consultas. Con eso terminamos esta clase, ¿verdad?